Hola, señoras y señores. Me llamo Jake Holter. Hoy voy a hablar de lo que es ser un periodista y cómo la universidad te prepara para ello. Vamos a empezar. Para ser periodista, tienes que ser un cierto tipo de persona. Usted tiene que tener ciertas cualidades con el fin de tener éxito. Una de las cualidades más importantes es que tienes que ser extrovertido. Si usted es introvertido por la naturaleza, usted tiene que aprender a ser extrovertido con el fin de tener éxito. Esto es necesario porque el trabajo requiere que entrevistes a las personas a veces al azar en la calle. También es muy importante ser extrovertido porque el periodismo se trata de networking, así que tienes que saber cómo hablar con las personas y hacer conexiones. Otra característica importante en tener es ser trabajadora. Siempre sale la noticia, por lo que es responsabilidad de una periodista escribir continuamente noticias para mantener informada de la público. Esto significa escribir constantemente historias de noticias y mantenerse al día sobre los eventos actuales. Así que un periodista no puede ser perezoso. Al estudiar periodismo en la universidad, se te enseñan muchas cosas. La primera y la más importante es cómo se escribir correctamente una noticia. Te enseñan cómo ser imparcial y cómo formatear la noticia. Otra cosa que se enseña es cómo utilizar una variedad de diferentes tecnologías. Te enseñan cómo editar audio y video y cómo usar las redes sociales profesionalmente. Finalmente, para las mejores de periodismo de difusión, te enseñan cómo mirar, hablar y actuar en cámara para lucir y sonar profesional. Sin una educación formal sobre estas cosas, sería muy difícil para un periodista tener éxito en su trabajo o incluso encontrar un trabajo. Mi trabajo soñado sería ser un ancla en un programa como Buenos Días en América o el programa de hoy. Incluso más de un trabajo soñado sería tener mi propio programa de conversación como Jimmy Fallon o James Corden. Más propenso a tener su propio programa de conversación fue en realidad mi superlativo en la escuela secundaria. Y eso concluí mi presentación. Gracias y buenas noches.